estar aquí de nuevo en la Semana del Emprendedor del INADEM. Estamos con María Elena López. María Elena López, seguramente ustedes la conocen o se acuerdan de ella porque estuvo presente en el webinar de Venture Capital que hicimos allá en la oficina de Tracer. Y bueno, María Elena es una abogada con mucha experiencia en cuestiones corporativas y como tal, aprovechando que íbamos a estar aquí presentes en la Semana del Emprendedor, le pedimos que nos diera una pequeña charla de lo que son las empresas en México, la creación de empresas, cómo funciona, cuáles son las diferentes características. Entonces, gracias María Elena por acompañarnos. Muchas y por gracias. compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias. Como siempre, un placer y también feliz de nuestro segundo año, ¿no? Participando aquí en la Feria del Emprendedor. Y pues sí, básicamente la intención de esta plática es informarles cuál es las sociedades mercantiles más usadas en México y hacer como una comparación entre cada una. Y bueno, al final de cuentas, si ustedes ven el sitio de Tracer o visitan nuestra página tracer.mx, se van a dar cuenta que gran parte de los contenidos que tenemos en nuestro blog, e incluyendo los descargables que están en el blog, tienen que ver con creación de empresas. Nosotros detectamos como una necesidad del emprendedurismo, pero en general de las personas físicas, de los empresarios mexicanos, una necesidad de tener conocimiento o tener herramientas para definir qué tipo de empresas necesitan, qué tipo de empresas van a crear en un punto determinado de sus negocios. Entonces los invitamos a que visiten ahí tracer.mx, que visiten el blog, que visiten los contenidos. Y creo que un punto general es ¿por qué te conviene tener una empresa? ¿Por qué tenerla? ¿Por qué nos platicas de eso, María Elena? Sí, claro. Básicamente generalmente los emprendedores empiezan a tener como su negocio de manera unipersonal y no está mal, o sea, al final el manejar un negocio sin formalizar una empresa igual se puede hacer, sin embargo creo que tiene ventajas las constituciones de sociedad en el sentido, por ejemplo, primero en el tema de responsabilidad de los accionistas. ¿No? Teniendo un negocio que se lleva por sí mismo como persona física, tenemos que responder para pérdidas o inclusive afrontar problemas con empleados, económicos, etcétera, de manera personal y con nuestro propio patrimonio. El tener ya constituida una sociedad, y si es en el caso, por ejemplo, de una sociedad anónima, esa responsabilidad o responsabilidad delimitada también, esa responsabilidad está limitada a el monto de las aportaciones de cada uno de los accionistas. Entonces no se meten con el patrimonio personal del accionista o del dueño del negocio. Sí, básicamente lo que tiene son dos personas independientes, lo que es la persona física que tiene una personalidad jurídica propia y al momento de crear la persona moral por una ficción del derecho se le da una personalidad propia que tiene su propia capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones independiente de la acción. Entonces, punto número 1 que comenta María Elena, responsabilidad limitada. ¿Qué más? Así es. Otro punto importante es, por ejemplo, para accesar a financiamientos o también para aplicar para inversionistas, por ejemplo, también los bancos y los inversionistas, lo primero que les van a pedir es la constitución de sociedad. Es muy complicado que un banco, por ejemplo, dé un crédito o un financiamiento a una persona física para un negocio, ¿no? Bueno, complicadísimo. Al final de cuentas, el banco, casi como regla general, pide 2 años de estar en funcionamiento como persona moral para poder tener acceso a un financiamiento. También, por ejemplo, en las licitaciones se ve mucho. Las licitaciones, por términos generales, en licitaciones gubernamentales, se ve que te piden también persona moral. Entonces, ¿cómo le pondremos a ese? El primero fue responsabilidad limitada, el segundo puede ser
como tener un vehículo formalizado para accesar a transacciones con terceros. Correcto. ¿Cuál otro? Otra cosa, por ejemplo, que nosotros nos hemos dado cuenta en la práctica en Trayser es que muchas personas se han acercado a nosotros porque ante clientes y ante proveedores da como más seguridad y más certeza presentarse como una persona moral que como una persona física. Actualmente como que ya no da tanta certeza que una persona se acerque a un cliente y le entregue su identificación versus que le entregue la constitución de su sociedad. Entonces creo que también la constitución de sociedad da como más seguridad tanto a los clientes como a los proveedores, también para la celebración de contratos. Oye, bueno, entonces, o sea, la cadenita tradicional que estás viendo, ¿qué es? Persona física, y luego esa persona física, en la medida que crece su empresa o crece su negocio, pasa a sociedad. ¿Están usando de intermedio las SaaS? ¿Te ha tocado ya ver SaaS y luego transformaciones? ¿O se puede o no se puede? ¿Cómo es? Pues sí, bueno, en realidad en Trayser ya estamos también dando un servicio de acompañamiento para crear las SaaS. Ciertamente las SaaS, como acaban de entrar en vigor, todavía no hay tantas. El proceso es mucho más simple que la constitución de sociedades mercantiles tradicionales, por así llamarle, porque también la SAS es una sociedad mercantil regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Has visto o te ha tocado ver que las personas físicas luego saltan a una persona mercantil y intermedio la SAS? ¿Tú crees que ese puede ser como un camino tradicional o se ve o se recomienda más directo de la persona física a la persona mercantil? Pues, o sea, sí, el camino es correcto. O sea, empiezan como persona física dedicada a su negocio y ya cuando empiezan a crecer, a tener clientes, a tener proveedores, porque un punto importante, que les pidan facturas, por ejemplo, las facturas electrónicas, etcétera, ya dan como el brinco a las sociedades mercantiles. Creo que todavía las sociedades por acciones simplificadas necesitan tener más inclusión para que sean consideradas en el proceso. Ahorita todavía como que no es persona física, SAS, persona moral, por así llamarle, ¿no? A las sociedades tradicionales mercantiles, sino que creo que sí se van directo. Y bueno, quien se va que brinca de persona física a sociedad por acciones simplificadas, bueno, pues es porque al final ya quiere empezar a tener una formalidad en cuanto a su negocio, ¿no? Y además porque las sociedades por acciones simplificadas permiten que solamente haya una persona en la sociedad, ¿no? Muchas veces cuando las sociedades mercantiles piden, o bueno, las sociedades tradicionales piden al menos mínimo 2 accionistas y muchas personas tienen solamente uno y dicen, bueno, ¿qué hago? Entonces se consiguen al amigo, a la mamá, etcétera, que al final no tienen ninguna intervención en el negocio. Entonces esa es la ventaja de una sociedad una sociedad por acciones simplificadas. Entonces ya es más o menos cómo esté armado el negocio para definir o para irse qué tipo de sociedad va a constituir. Oye, hablando de sociedades y hablando de los distintos dos esquemas, ¿por qué no nos platicas? Es un tema conceptual, pero es un tema también vinculado al tipo de sociedades, a las transferencias de acciones o de partes sociales que puede haber y a la misma responsabilidad. ¿Por qué no nos platicas en términos teóricos cómo es la diferenciación entre sociedades de personas y las sociedades de capital? Sí, bueno, hay 3 tipos de sociedades: las sociedades de personas, las sociedades de capitales y las sociedades mixtas o flexibles. Las sociedades de personas básicamente son sociedades que les interesa la calidad de los accionistas, por lo tanto tienen restricciones en cuanto a la transmisión de acciones y que entren a la sociedad nuevos accionistas. Y también la responsabilidad de los accionistas es con su patrimonio. Un ejemplo de este tipo de sociedades son las sociedades colectivas o las sociedades en comandita simple. Por otro lado, las sociedades por acciones son aquellas que tienen mayor flexibilidad en cuanto a la transmisión de acciones y en la entrada de nuevos accionistas. No requiere la aprobación de los otros accionistas para que pueda entrar un nuevo socio a la sociedad. Por ejemplo, si yo soy una de las de capital de sociedades por acciones, una sociedad anónima,
¿puedo vender libremente mis acciones a un tercero? Sí, correcto. No necesitan Derecho la del aprobación, no necesitan la aprobación de los otros accionistas para hacerlo. Donde sí se requiere la aprobación de al menos el 50% del capital social de la sociedad es en aumentos de capital. Ahí sí se les tiene que notificar el derecho de preferencia, pero en cuanto a transmisión de acciones no es necesario, que es básicamente la diferencia con la sociedad de responsabilidad limitada. Ahí sí se tiene que solicitar la autorización de por lo menos el 50% del capital social. Sí, el objetivo, recordemos históricamente lo que fue la evolución de las sociedades derivada de la revolución industrial. Pues el objetivo de que el derecho o el legislador creó este tipo de vehículos donde hubiera flexibilidad para transmitir acciones o para ingresar nuevos accionistas es que en su momento, cuando se empezaron a crear estas sociedades, el legislador se dio cuenta que necesitaba crear una ficción jurídica que permitiera entrada de capital, porque al final de cuentas se trataba de emprendimientos que eran intensivos en capital, donde era difícil que una persona le pusiera el dinero de frente. Entonces, ahí históricamente el legislador crea este tipo de sociedades de capital, donde básicamente se le invita a terceros a meterle dinero y se les da libertad de poder vender ese activo cuando un tercero se los quiera comprar. Y si tuvieron ganancia, porque hay una diferencia entre el dinero que le metieron de inicio o el dinero al que lo compraron a un tercero y el dinero que lo venden, pues ya ahí tienen un ingreso que básicamente es el premio que tienen al haber participado, ¿no? Y Así nos es. comentabas que también hay unas mixtas. Sí, digo, nada más para terminar el tema del por acciones, la diferencia con la de las personas es que aquí los accionistas tienen la responsabilidad limitada, es decir, solamente responden hasta el monto de sus aportaciones, no con su patrimonio personal. Y por otro lado, la tercera clasificación, que son las sociedades mixtas o flexibles, que es el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, es lo que platicábamos, que ahí sí requieren la autorización de los accionistas que representen más allá del 50% del capital social para la transmisión de partes sociales o el ingreso de un nuevo socio, y la responsabilidad, al igual que en las capitalistas, es limitada al monto de sus aportaciones, ¿no? Entonces, ya haciendo como esta primera clasificación, podemos situar como a las dos sociedades mercantiles más comunes en México, que son las sociedades anónimas como sociedades capitalistas y las sociedades de responsabilidad limitada como sociedades mixtas o flexibles. ¿Por ahí traías una tablita de las diferencias entre una y otra? ¿O? Sí, digo, básicamente las dos tienen tanto similitudes como diferencias, y diferencias de forma y diferencias de fondo. Una similitud, por ejemplo, es el proceso constitutivo, de ambas es exactamente el mismo. Se requiere una asamblea o junta de accionistas o socios y que redacten sus estatutos sociales. Esos estatutos sociales se tienen que protocolizar ante notario y se tienen que inscribir en el Registro Público de Comercio. El Registro Público le otorga un folio mercantil a cada una de las sociedades y ese es como el número de identificación de la sociedad en el Registro Público. Después de eso vas al RFC. Sí, correcto. Ambas se tienen que dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Y bueno, también apertura de cuentas bancarias. O sea, el proceso operativo en cuanto a requisitos legales es muy parecido. A ver, entonces, tratando de situarnos, ¿no?, para beneficio ahí de las personas que nos están escuchando, la principal diferencia es vinculada con transmisión de acciones, con la capacidad de transmitir las acciones o las partes sociales y de tener que pedirle permiso a uno u otro. Exacto. Sí. Por ejemplo, otra diferencia es, bueno, en ambas no se necesita un capital mínimo, que es una similitud. En cuanto a accionistas, ambas requieren mínimo 2 accionistas, con la diferencia que la sociedad de responsabilidad limitada sí está limitada a máximo 50 accionistas, a diferencia de la sociedad anónima, que no tiene un límite. O sea, ¿qué podríamos decir? Que la sociedad de responsabilidad limitada está pensada para negocios con menos personas y también donde hay como una relación personal entre ellos. Sí, es correcto. Se utiliza, por ejemplo, mucho este tipo de sociedades en sociedades donde está en la familia, por ejemplo,
¿no? De que hay una limitación en el máximo. Y precisamente por eso la restricción en cuanto al ingreso de nuevos socios. Sí, que puede ser un negocio donde determinadas personas, 3, 4, pues quieren ser ellos los únicos socios porque creen, o los únicos socios porque creen que las capacidades de cada uno se complementan y el negocio como tal no puede avanzar sin lo que pone cada uno de ellos. Y una forma de proteger que los 4 o los 5 permanezcan es seleccionando un vehículo como este. Así es. A diferencia de la sociedad anónima, que es mucho más libre respecto de quién entra y quién sale. Sí, incluso también la sociedad anónima tiene mayor flexibilidad en cuanto a pactos entre accionistas que la sociedad de responsabilidad limitada. Por ejemplo, las sociedades anónimas pueden crear series de acciones distintas y también, por ejemplo, puede haber flexibilidad en cuanto a los derechos corporativos y los derechos económicos. Pueden limitarlos o incluso excluirlos. Y en el caso de sociedad de responsabilidad limitada, no. O sea, ahí siempre tienen que tener los socios tanto derechos corporativos como derechos económicos. Si hacemos por ahí una distinción solamente para que sepan, o sea, los derechos corporativos son básicamente los derechos a voto, el derecho a voto en asambleas de accionistas, y los derechos económicos es la posibilidad, o bueno, que tienen los accionistas de recibir utilidades del negocio. Todo eso al final de cuentas, esas reglas que vienen en los estatutos de las empresas, ustedes pueden verlos o pueden revisarlos en los estatutos sociales cuando ya constituyen la empresa o cuando avanzan en la formalización de los mismos. Nosotros en el blog de Tracer, y por ahí lo van a ver publicado, tenemos un video que se llama la anatomía de la escritura constitutiva, y nos vamos desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, el inicio de la sociedad, de las escrituras públicas, comúnmente hablan de la denominación, del objeto social, de la nacionalidad de la empresa. Después sigue la escritura constitutiva en su orden tradicional, mencionando ya el capítulo de acciones, cómo están divididas las acciones, que es lo que comenta María Elena. Y luego ya llega una sección donde habla de la asamblea de accionistas y del consejo de administración. Esos son los dos órganos fundamentales de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada. Hay unas diferencias en cuanto a cómo se denominan unos u otros, pero ya son diferencias semánticas. ¿Por qué no nos platicas en términos generales de estos dos órganos y qué tipo de decisiones toman o cómo funcionan en la práctica? Bueno, en el caso de sociedades anónimas, ambas, tanto la sociedad anónima como la de responsabilidad limitada, el primer órgano es la asamblea de accionistas o la junta de socios, y al final es el medio por el cual se toman las decisiones de la sociedad, ¿no? Este tipo de, en el caso de sociedades anónimas sí se distinguen entre asambleas ordinarias o asambleas extraordinarias, ¿no? Depende del tipo de acuerdo que se vaya a tomar en la asamblea, ¿no? Básicamente, si por ejemplo tenemos una reforma de estatutos, ahí tiene que ser asamblea extraordinaria. Si es, por ejemplo, el otorgamiento de un poder, es asamblea ordinaria, y la ley distingue qué se celebra en asambleas extraordinarias, y de manera por exclusión lo que no está ahí se va a asambleas ordinarias. Cambia también en cuanto al quórum y al número de votos para que se tomen las decisiones. En el caso, por ejemplo, de asambleas extraordinarias, se toman las decisiones por las 3/4 partes de los accionistas mínimo, ¿no? En los estatutos se puede establecer una toma de decisiones mayor en un porcentaje, pero mínimo tiene que ser el 75%. Y para asambleas ordinarias es el 50%, ¿no? En el caso de las juntas de socios de las sociedades de responsabilidad limitada, no hay una distinción. Son las más, las que tienen reglas más
rigurosas, digámoslo así, ¿no? Exacto. En el tema bueno, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, las juntas de socios no distinguen entre ordinarias y extraordinarias. Ahí simplemente es junta de socios y se toman las decisiones así. También hay una forma de convocatoria, ¿no? Que es en primera, segunda convocatoria, y si en el caso de las dos están reunidos el 100% del capital social, se puede hacer sin convocatoria, se puede celebrar de esa manera. Entonces todo eso es de la primera forma en que se organizan y toman decisiones las empresas. Comentaste que las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada tienen o asamblea de accionistas o junta de socios. Y luego ya respecto de la administración también hay distintos órganos con distintas características, ¿no? Sí, bueno, básicamente en las sociedades anónimas, ambas se pueden administrar por una sola persona, que es un administrador único o gerente único en sociedades de responsabilidad limitada, o mediante dos o más personas reunidas en un consejo. El consejo de administración se denomina en sociedades anónimas y consejo de gerentes en sociedades de responsabilidad limitada. En los mismos estatutos se prevén las reglas también de cómo se organiza el órgano de administración y también las facultades que tienen, ¿no? Ellos al final llevan la representación social de la sociedad, por lo tanto, en teoría tienen facultades y poderes amplios para llevar a cabo la sociedad. Obviamente con la diferencia que si se trata de un administrador único, de un gerente único, pues la representación de la sociedad recae en una sola persona, quien tiene facultades amplias y las puede ejercer de manera individual. En el caso de que si están reunidos en consejo, ahí las decisiones se tienen que tomar de manera mancomunada, o sea, todos tienen que hacerlo mediante una sesión de consejo de administración o de gerente, ¿no? Ahí un tema importante es que, y comentándolo de nuevo, o poniendo énfasis, los estatutos sociales de la empresa son las reglas de operación y ahí viene cómo opera la empresa. Entonces, es importante cuando ustedes vayan a constituir una empresa, cuando estén en el proceso de formalización de una empresa o incluso cuando estén haciendo una transacción con un tercero empresa, que pidan los estatutos y que revisen cómo esa empresa toma las decisiones, porque si están celebrando un contrato de crédito que le prestaron un dinero a una empresa, que puede ser mucho o poco, la validez de ese acto jurídico del préstamo depende en gran parte de que la empresa haya adoptado bien esas decisiones. Entonces hay veces que los estatutos de una empresa puede decir que para tomar un pasivo, para tomar un crédito, se necesita la autorización del Consejo de Administración, o puede decir se necesita la autorización de la Asamblea de Accionistas, y eso debería de venir o viene en los estatutos. A manera de tip, cuando celebren un acto jurídico con una empresa o cuando estén iniciando su empresa o formando, hay que estar bien claros que lo que se está haciendo con la elaboración de los estatutos es estableciendo las reglas particulares de cómo va a operar la empresa. Esas son en el marco de la ley, pero también hay cierta flexibilidad. Por ejemplo, las APIs, y aquí me gustaría que nos platicara, y si quieres con eso cerramos, María Elena, platicando un poco de las APIs, qué son y por qué hay más flexibilidad y para qué las estás viendo, para qué sirven. Las APIs, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, es una modalidad de las sociedades anónimas. Estas sociedades surgieron en el 2005. Al final, la intención del Ejecutivo Federal por crear este tipo de sociedades fue para fomentar el capital privado y el capital de riesgo y también atraer mayor inversión a México, ¿no? De tal manera que se pudiera impulsar la actividad empresarial en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque este tipo de sociedades nacieron con mejores reglas en cuanto a gobierno corporativo. Digo, para que sepan, el gobierno corporativo es el conjunto de principios y reglas que regulan la actividad de los órganos de la sociedad, los órganos que platicábamos hace un momento, de la asamblea de accionistas, del consejo de administración y del consejo de vigilancia.
Asimismo, estas sociedades permiten tener mayor flexibilidad en cuanto a pactos entre accionistas. En este tipo de sociedades, por ejemplo, vemos pactos como el Tajalón, el Drajalón y el Vesting, en específico, y también para que sepan de manera conceptual qué es cada uno de estos. El Tajalón es un mecanismo que protege a los accionistas minoritarios en el caso de que los accionistas mayoritarios vayan a vender sus acciones, poderse adherir a esa transacción en los mismos términos y condiciones de eso. Como pegarte, ¿no? Tajalón, exacto. El Drajalón es un mecanismo que protege a los accionistas mayoritarios en el sentido que si quieren vender el negocio, quieren transmitirle la sociedad a un tercero, pueden obligar a los accionistas minoritarios a vender sus acciones y también adherirse a la transacción, pero los puede obligar. Como drag, lo jalas. Exacto. Y el último es el vesting, que ahora está muy de moda. Estos son al final mecanismos de origen anglosajón que se permiten establecer en las sociedades anónimas promotoras de inversión. El vesting básicamente es una protección para también inversionistas extranjeros, en donde obliga a los socios fundadores a estar por determinado tiempo en la sociedad y a cumplir determinadas metas, ¿no? Los socios fundadores son poseedores de sus acciones, sin embargo no reciben el paquete accionario hasta no cumplir estas condiciones, ¿no? El término más común en el vesting es de 3 años, ¿no? Para que se puedan cumplir o para que puedan recibir utilidades en el negocio. Sí, estas tipo de cláusulas o tipo de mecanismos innovadores, nuevos, de origen anglosajón, como comenta María Elena, pues ya el hecho de tener la SAPI, que es básicamente un acrónimo de Sociedad Anónima Promotora de Inversiones, que de hecho se regula en la Ley del Mercado de Valores, pues ahí queda clarísimo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Estamos hablando de una sociedad anónima, pero una sociedad anónima mucho más flexible, regulada en la Ley de Mercado de Valores, para que no quepa duda que el camino tradicional que se pretende de esas empresas, por si crecen, es tener al final de cuentas una colocación pública. Correcto. Y la flexibilidad del capital que se da con este tipo de mecanismos, pues permite o da garantías a los accionistas minoritarios, mayoritarios, de que tienen cierta flexibilidad o mucha flexibilidad de tener distintos tipos de pactos. Y de hecho lo hemos visto en las sociedades, o más bien dentro del mercado de Venture Capital, hemos visto que en términos generales piden SAPIs, ¿no? Cuando las nuevas empresas están constituyéndose. Es correcto. Nada más. Actualmente, por las nuevas reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, algunos de estos pactos ya están en operación en sociedades anónimas de capital variable. Entonces, es más que nada saber cuál es el objetivo que quieren tener en su sociedad para definir cuál es la sociedad que más les conviene, ¿no? En el caso de sociedades anónimas promotoras de inversión, como bien lo decías, es como el primer paso para colocarse en el mercado de valores, ¿no? Estas sociedades se pueden convertir como un segundo paso a las sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, que al final ya tienen reconocimiento en el mercado cambiario y tienen duración de 3 años, porque al final estas sociedades, la finalidad es que se conviertan en una sociedad, en las sociedades de anónimas bursátiles, que ya tienen colocación en bolsa y que ya son también reconocidas en el ámbito empresarial e inversionista, ¿no? Entonces es como el primer pasito, por si el objetivo es ir para allá. Sí, miren, en resumen, nuestro blog tracer.mx hay mucha información de este tipo de cosas. De hecho, tenemos la guía definitiva para crear una empresa, está el ebook, hay muchos posts en el blog comparativos de tipo de sociedades. Ahorita María Elena
podrá comentar sus conclusiones, pero yo lo que diría es, en todo este camino de crear un negocio, desde que empieza con la idea la persona física, se van a ir topando con una serie de momentos donde tienen que decidir si continuar como persona física o como empresas. Y yo lo que comentaría es, la legislación mexicana es una legislación robusta, es una legislación sólida, se ha hecho muchos esfuerzos para fomentar el crecimiento de los negocios y meter mecanismos más innovadores. Entonces por ahí está, acérquense, nosotros los invitamos a que descarguen nuestros contenidos y ojalá ya aprendan y les podamos despejar sus dudas, y si no, pues ahí estamos para lo que se ofrezca. Sí, claro, así es. Invitarlos a que constituyan las sociedades. Operativamente es mejor, fiscalmente también. Ya hay muchos beneficios en cuanto a la contabilidad y a las declaraciones de sociedades anónimas, porque esa es otra cosa. Muchas veces sienten el miedo de decir, no, mejor me quedo como persona física porque no quiero declarar como persona moral. La realidad es que hoy en día hay mucha flexibilidad fiscal, que también implica como es un beneficio para constituir sociedades. Y también decirles, si todavía no tienen muy bien definido cómo va a ser el negocio, pues al final la sociedad por excelencia es la sociedad anónima de capital variable, y en el proceso, si van surgiendo como otras necesidades, al final esta sociedad es transformable, ¿no? Y se puede transformar a sociedad de responsabilidad limitada, a sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, ¿no? Al final todas son sociedades mercantiles y pueden sujetarse a una transformación, y al final eso es lo que da la vida de la sociedad, ¿no? Que al final es como un ser humano que nace con la constitución de la sociedad, que tiene un proceso de vida, que se toman decisiones mediante asambleas, y al final, pues si llega al término de su duración o bien deciden disolverla o liquidarla, bueno, se acaba, ¿no? Pero que sepan que en la sociedad puede pasar muchísimas cosas y que pueden también moverse de tipos de sociedades, no nada más porque ya constituí una sociedad anónima, me tengo que quedar toda la vida con una sociedad anónima, ¿no? Esta se puede transformar en una sociedad anónima promotora de inversión. Entonces, no tengan miedo de constituir sociedades, y obviamente nosotros estamos alertas y muy pendientes para atenderlos en cualquiera que sea su duda y su necesidad. Antes de terminar, un tema creo importante, y aquí perdón si se oye mucho ruido, estamos en vivo en la Semana del Emprendedor, aquí en la Ciudad de México. Estamos viendo cómo está pasando ahí gente. Platicamos de empresas, platicaba María Elena de la vida de las empresas, desde que inician las asambleas, pero bueno, hay ciertas obligaciones o ciertas cosas que tienen que estar haciendo las empresas periódicamente. ¿Por qué no nos platicas de eso, María Elena? Sí, bueno, y esto es algo que no saben mucho las personas o los accionistas en una sociedad, que existen reglas que deben seguir por ley, o sea, son forzosas porque están establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y básicamente una de ellas es la apertura de sus libros corporativos, ¿no? Al final, hablando de sociedades anónimas, son 4 libros corporativos: el libro de registro de accionistas, el libro de variaciones de capital, el libro de asamblea de accionistas y el libro de sesiones de consejo de administración. Básicamente estos libros son muy importantes porque ahí, por ejemplo, en el caso del libro de asamblea de accionistas, ahí se tienen que transcribir todas las asambleas que celebran los accionistas. Recordemos que no todas las asambleas o los acuerdos que se toman en la asamblea son objeto de protocolización ante notario e inscripción en el Registro Público de Comercio. Entonces, aquellas sociedades, porque aquellas asambleas que en general son las asambleas ordinarias, son aquellas que se tienen que transcribir forzosamente en libros. Las extraordinarias son las que se tienen que ir a protocolización ante notario e inscripción en el Registro Público. Entonces, al final, tener un récord de todas las asambleas que ha celebrado la sociedad se hace en el libro corporativo.
El otro libro, que es de variaciones de capital, ahí se registran todos los aumentos o disminuciones tanto en el capital fijo como en el capital variable. Y son muy útiles porque cuando se va a hacer una asamblea posterior, pues simplemente nos vamos al libro y vemos cómo está el último cuadro accionario. Entonces tiene que estar vigente ese libro. El otro libro, que es el registro de accionistas, pues al final la misma ley dice, ¿no? O sea, los accionistas pueden estar en la constitución de la sociedad, pueden aparecer ahí, pueden tener su título de acciones, pero si no aparecen en el libro de registro de accionistas, al final no tienen cómo acreditar la calidad, ¿no? La ley dice que la calidad de accionista se comprueba con el libro de registro, entonces de ahí la importancia de tener ese libro corporativo. Y bueno, el último es el libro de sesiones de consejo, que como decíamos, este órgano de la sociedad también puede sesionar para toma de ciertas decisiones y también se tienen que transcribir todas las sesiones en este libro. Entonces son 4 libros muy importantes. Al principio tienen que tener una carátula en donde se establece, son los primeros asientos, que son los asientos de apertura, y ya posteriormente se van abriendo los siguientes asientos conforme va teniendo la sociedad la necesidad. Oye, bueno, cambiando de tema, esos libros, ¿no? Libros corporativos. Platícanos de las obligaciones para las empresas que tienen inversión extranjera. Sí, bueno, cuando las sociedades van a recibir inversión de capital extranjero, tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera, ¿no? Todas las sociedades tienen que inscribirse ahí en un determinado plazo a partir de la constitución de la sociedad. Y posteriormente cualquier cambio que haya en las sociedades, por ejemplo cambio de objeto, variaciones en el capital, se tiene que mandar un aviso de manera trimestral al registro de inversión extranjera. Hay por ahí ciertas limitaciones en cuanto a capitales, que no exceda de 101 millones, me parece, en cuanto a informes económicos anuales, y de 22 millones en cuanto a capitales, movimientos de capitales de manera trimestral. Pero que tiene que también hacer informes económicos. O sea, la empresa tiene que registrarse en el RENIE y luego tiene que hacer periódicamente ciertos informes económicos. Es obligatorio para las que tienen determinado monto. Menciona los montos. 22 millones, digo, números cerrados como 22 millones de manera trimestral. ¿De qué es eso? ¿22 millones de qué? Bueno, es en capital, ya sea fijo, variable, activos, o sea, ahí también entran los activos y pasivos contables, no nada más lo que venga reflejado como capital social, sino también entra ahí la parte contable. Mira, yo creo que tocamos esos dos temas, los libros y las obligaciones en el RENIE. Digo, hay otras como celebrar las asambleas anualmente, la asamblea ordinaria, o lo que comentaste hace rato de registrarte ante Hacienda, sacar tu registro federal de contribuyentes, que también son obligaciones. Pero en resumen, una vez que creas una empresa, tienes ciertas obligaciones de hacer determinados actos anuales, y pues es algo que hay que ponerle foco, porque normalmente, por ejemplo, si la empresa tuviera éxito y si hubiera un posible inversionista que quisiera inyectarle dinero, pues seguramente va a llevar a cabo un proceso de auditoría, y en ese proceso de auditoría pues va a pedir que se cumplan con estas obligaciones. Entonces eventualmente se van a tener que estar haciendo, y pues mejor tenerlo todo en orden. En nuestra página, otra vez lo invitamos, tenemos un descargable que se llama el Índice de Organización de Documentos Legales, donde vienen cada uno de una forma esquemática, cada uno de los distintos capítulos, digámoslo así, que tiene que cumplir una empresa, y una metodología de ingresarlos para cerciorarse de que están cumpliendo con esto. Nosotros desarrollamos ese índice justamente para que las personas lo vean, y igual y lo ponemos ahí en la pantalla, un pequeño scroll del índice, pero de lo que se trata es de que las obligaciones laborales, las obligaciones fiscales, estas obligaciones de inscripción en el RENIE, los documentos de la constitutiva,
si tienen inmuebles, pues, cuáles son sus inmuebles o los arrendamientos. Se hizo con el objetivo de que las sociedades tengan ordenados estos documentos. Correcto. Entonces, son muchos temas, esperamos que fue poco tiempo, esperamos que hayamos cubierto por lo menos un poquito. Vamos a hacer algunas cápsulas independientes, vamos a publicar esto en general, pero te agradecemos mucho, Mariel. Gracias. Que hayas venido aquí a compartir tus conocimientos. Muchas gracias y también invitarlos a que entren a nuestra página de internet, a que nos hablen por teléfono. Nosotros estamos, el área legal y también el área comercial está con la completa apertura para resolver cualquier duda antes de dar el gran paso de constituir una sociedad. Muy bien.